Feliz Pascua. Comparto este rato con vosotros para hablar del cuidado como una de las claves que nos puede aportar estos días de regustar la resurrección y de reconocernos resucitados. El cuidado es un tema que últimamente se habla mucho y que podemos correr el peligro también de desgastarlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, eso también nos pasa con la vida, con el amor, con todo lo importante. Os voy a participar, podría ser de cualquier otra manera, comparto 7 claves que se me ocurren para concretar el cuidado. A veces temas tan centrales como el amor, y después de una Semana Santa, después de adentrarnos en la pasión de Jesús, corremos el peligro, creo, de que se nos queden muy grandes. Os propongo 7 claves, que podrían ser otras 7 cualquiera, que se me ocurren pues contemplando a Jesús en su pasión y a Jesús en su vida, ¿no? Sí que es cierto que la cultura del cuidado, que ya el Papa nos pedía allá por el año 2021, ¿no?, que trabajáramos por generar una cultura del cuidado, es algo tan central, me parece a mí, que al final se nos olvida y solamente lo valoramos o nos damos cuenta de lo importante que es cuando no lo tenemos, ¿no? El cuidado mantiene nuestra vida y nuestras relaciones, y cuando no hay un cuidado mínimo es cuando se rompen las cosas, ¿no?, cuando se desgastan, cuando nos hacen daño. Por eso me parece que es una apuesta por la vida, apostar por relaciones y por un talante que cuide, ¿no? Un talante que cuide, que nunca será paternalista, maternalista, que infantilice. Que alguna vez he escuchado, ¿no?, gente que rechaza el tema del cuidado porque entiende que estamos haciendo pequeñita a la otra persona. Para nada. Y desde ahí os comparto estas 7 claves. La primera clave que os comparto es la clave del vivir descentrado. Cuidar es vivir descentrado, es decir, no ser nosotros el centro, es así de simple. A lo largo de, podían ser muchos otros textos, Juan 20 y Juan 21, en las apariciones del resucitado, se nos dan varias pistas para estas claves de cuidado, y esta es una. Recordad cómo comienza Juan 21, cuando los discípulos están pescando. Ya Jesús se había aparecido, dice, a los discípulos, y aún así ellos están haciendo lo que hacían antes, ¿no? No nos acabamos de enterar, no nos vale con una sola aparición. Normalmente en la vida, al menos a mí no. El resucitado sigue resucitándonos muchas veces, ¿no? Pues en este momento Jesús, además, no pescan nada, y Jesús en un momento al amanecer les espera en la orilla y les prepara el desayuno, les prepara unas brasas y un pez y un poquito de pan tostado. Eso es vivir descentrado también, ¿no? Tener esos gestos de cuidado con otros cuando tus propias necesidades o tus propios deseos no son lo primero en la lista y tenemos capacidad para poner al otro por delante. No en una clave en que nosotros desaparezcamos, para nada. Normalmente la gente que vive descentrada es gente grande, es gente que crece y es gente a la que admiramos. Porque normalmente cuando no estamos centrados en nuestro propio ombligo, bueno, somos más libres, somos más generosos y somos más atrayentes incluso, ¿no?, como este Jesús que prepara el desayuno. No nos desenfoca, no nos anula, al contrario, ¿no?, porque nos aleja del egoísmo. Bueno, es Jesús el que ha recibido una lengua de iniciado, como dice el siervo de Isaías, para saber decir al abatido una palabra de aliento incluso cuando él está en su propia pasión. Es el que deja que Dios le espabile el oído cada mañana para escuchar. La gente que está descentrada escucha a los demás, escucha la vida, no deja que la vida pase al lado sin saber de qué está hablando o a qué suena el baile que tocan. Jesús es el que espera a casa a que lleguen los discípulos y les pregunta cómo se ha ido. Es muy bonito cuando llegas a casa, literal o simbólicamente, y hay alguien que, más allá de estar ahí, es capaz de preguntarte cómo te ha ido, ¿no?, y dejar lo que estaba haciendo para escucharte. Incluso me imagino a Jesús, como era tradición en su momento, habiendo preparado un poco de agua caliente para lavarles los pies a los discípulos que vienen cansados del camino, ¿no? Y desde ese cuidado preguntarles ¿cómo os ha ido? Contadme. Y querer escuchar, ¿no? Elegir el cuidado es no andar preguntando a la gente ¿cómo estás?, cuando nos la encontramos, y seguir caminando por el pasillo. Es escuchar también, ¿no? Y dejar que Dios nos pregunte cada vez ¿dónde está tu hermano?, ¿no? No vaya a ser que nosotros ocupemos demasiado toda la escena.
Bueno, esa es la primera clave que os comparto. Cuidarse es vivir descentrados. La segunda clave podría ser que cuidarse es dejarse tocar y dejarse cuidar. Fijaos que ahora hablamos mucho del autocuidado y es verdad que lo necesitamos, es evidente, solo hay que mirar alrededor o mirar nuestras agendas o mirar nuestras ojeras o nuestras contracturas o nuestro dolor de estómago. Sin embargo, creo que indirectamente puede volver a llevarnos al centramiento propio, ¿no? A esa autorreferencialidad que dice Francisco. Me gusta más decir que el que cuida es el que se deja cuidar. Jesús se dejaba cuidar. Dejarse cuidar es dejar que un amigo tuyo se repose repose en tu pecho la cabeza en una cena complicada, como sería la cena del Jueves Santo, la última cena, cuando saben que las cosas están poniéndose feas. Eso es también dejarse cuidar, ¿no? Dejarse cuidar es dejar que Tomás, un discípulo quizá un poco más despistado, eh, más parecido a nosotros, o a mí por lo menos, no estaba donde estaban los demás y quiso comprobar con sus manos que era Jesús y tocarle, ¿no? Jesús es el que se deja tocar porque deja que nos acerquemos a Él. Jesús es el que se deja cuidar porque se fía de que quien le va a tocar en su intimidad, en su vida, incluso en sus heridas, no le va a hacer daño. Creo que nos falta una confianza, a veces como esta confianza básica en los demás, ¿no? Para dejarnos cuidar por los otros. Cuando uno se deja cuidar por otros, se generan lazos de mutua confianza y en los lugares de trabajo, de familia, de amigos, donde generamos esos lazos mutuos, es difícil que haya rivalidad, es difícil que haya historias que al final siempre nos acaban haciendo daño, ¿no? Así que es una invitación a dejarnos cuidar, a buscar las Betanias como hacía Jesús y irse a cenar con Marta y con Lázaro y con María en unos días complicados también y pasar esa noche de amigos con un poco de vino y un picoteo para tranquilizarse y para compartir. Es buscar también los propios espacios y los tiempos. Los discípulos veían cómo Jesús buscaba sus propios espacios y sus tiempos, aunque según nos cuentan siempre era capaz de dejar ese espacio propio cuando alguien venía, ¿no? Los enfermos se agolpaban, nos cuentan. La gente quería tocarlo porque sabían que salía de él una fuerza que lo sanaba todo. Pero para eso también Jesús, en esa generosidad descentrada, busca sus propios espacios, sus propios tiempos y busca personas que le cuiden. No es solo autocuidado, es dejar que otros te cuiden. Una tercera clave que os propongo es que cuidar es encontrar siempre motivos para celebrar. Creo que no es lo mismo hacer fiesta o buscar cualquier motivo para escaparnos de la realidad que buscar motivos y encontrarlos para celebrar. Los seres humanos necesitamos celebrar. De nuevo en la última cena, en un momento complicado, Jesús quiere despedirse sin dramas, elige celebrar. Celebrar la muerte, celebrar la vida, celebrar lo que nos duele, celebrar lo que nos alegra. Necesitamos celebrar. Y si es en torno a una mesa comiendo y bebiendo, es decir, con esa magia que se crea cuando compartimos lo que nos nutre, mucho mejor, ¿no? Hay conversaciones, hay gestos, hay miradas, hay sonrisas que surgen de otra manera distinta cuando lo hacemos en una mesa, en una celebración, en torno a un café, que no deja de ser pequeños ritos cotidianos que nos simbolizan la importancia de cuidar esos detalles, de cuidar al otro y de dejarnos cuidar. Una cuarta llamada al cuidado es decir que cuidar es ver lo invisible, ver lo que aparentemente no vemos, ¿no? Cuando María está junto al sepulcro en Juan 20, llorando y buscando a su amigo, que no encuentra su cuerpo muerto, y confunde a Jesús mismo con el hortelano, es también esos momentos en los que, con la mejor intención, a veces porque el dolor nos nubla, a veces nos nublan las propias necesidades o nos nubla la buena intención, no somos capaces de ver lo que tenemos delante. Es una llamada a ver lo invisible, pues como hacía Jesús, que podía ponernos ejemplos sobre los lirios del campo porque él cuando paseaba los veía. O hablarnos de un par de gorriones que valen tanto para Dios o de que ni un pelo de la cabeza se nos va a caer sin que Dios lo sepa. Uno solamente puede hablar de lo que ve y uno solamente ve aquello a lo que presta atención, a lo que da peso.
Cuidar es una llamada a ver lo invisible. Es como esa mirada de Jesús en el templo cuando es capaz de visibilizar a una mujer viuda pobre que deja lo poco que tiene frente al ruido y la laraca de los poderosos que sin duda dejaron mucho más y eran mucho más visibles, ¿no? Y Jesús en ese texto tiene que decir a los discípulos, mirad a aquella mujer, porque no la estaban viendo. Sin duda hay mucha gente invisible a nuestro alrededor y situaciones y gestos invisibles que si tuviéramos más cuidado y pusiéramos más cuidado lo veríamos y lo haríamos ver. Todos tenemos la experiencia de que ser invisibles nos enferma, ¿no? En el sentido más literal. Cuando nadie nos ve, cuando se nos invisibiliza, nos dañan, eso nos rompe. Por eso es muy sanador también visibilizar a otros y hacerles sentir que tienen derecho a estar, que tienen un espacio y un tiempo, que hay un sentido en cada persona, ¿no? Aportando al mundo y a la vida, incluidos nosotros mismos, que a veces también nos invisibilizamos, ¿no? En el fondo esos son también los relatos vocacionales. Dios ve a alguien, casi siempre a alguien que en su entorno ni siquiera era muy visible ni muy importante, lo llama por su nombre y lo da un espacio y un lugar y un tiempo y un proyecto para la vida, ¿no? Creo también que el quinto punto, cuidar, es rechazar toda violencia. Hay violencias de mucho tipo, ¿no? Y rechazar la violencia no es permanecer de una manera séptica en la vida, ¿no? Creo que rechazar la violencia es hacer una opción por la ternura, en el sentido más profundo, como talante y como un modo de estar en el mundo. Es curioso en el diccionario, en la RAE, la definición de ternura, ¿no? Dice que ternura es algo blando, lo tierno es algo blando, lo que se deforma fácilmente y es fácil de partir. Me parece tan eucarístico, visto así, ¿no? Solamente cuando somos tiernos somos fáciles de partir y de repartir. Y añade también que algo tierno es algo que todavía no se ha secado por completo. Por eso creo que la llamada a rechazar toda violencia no consiste solo en no ser violentos, sino en aportar no estar todavía secos por completo. Cada uno tendrá que ver qué es lo que nos seca, ¿no? Cada uno tendrá que ver por qué no siempre podemos hacer la opción que hace Jesús, haciéndose eco del siervo de Isaías de nuevo, ¿no? Él no gritó, no clamó, no voceó por las calles, no quiebra la caña cascada, ni apaga la mecha vacilante, ¿no? Es cuidar a las personas, pero también a las cosas, es cuidar los gestos, las miradas, es no dejar fuera a nadie. Esas conversaciones que tenemos en varios, en una mesa, en un café, en un recreo, en un comedor, en que sistemáticamente hay una persona de ese corrillo a la que no miramos nunca. Eso es violencia, eso es ejercer violencia contra alguien, no saludar, no responder, burlarnos con ironía de alguien y decir que es una broma. Son formas muy sutiles de violencia, de generar malestar contra otras personas con comentarios. No las vamos a matar, pero es una manera de que mueran, ¿no? Y creo que es una llamada también, cuando hablamos del cuidado como ternura y como no violencia, a elegir el tiempo y la calma en la forma de hacer las cosas. Ir muy deprisa es una manera de violencia. Se ve muy claro en el ruido que hacemos. Poniendo la mesa, se puede poner el plato y el vaso, o se puede dejar caer, como hacemos muchas veces, o abrir los armarios o los cajones y hacer ruido. Es una llamada a que cuando eso nos pasa, creo que es una señal a decir, ojo, que algo no va bien, Rosa, porque el ruido que estás haciendo cerrando esos cajones, no hay calma. Y eso genera ruido, genera violencia. Ni qué decir tiene cuando eso es con las personas. Bueno, el penúltimo, cuidar es no desesperar, es no dar a nadie por perdido. A veces lo más sencillo es irse, lo más sencillo es decir, como en el Evangelio, ¿no? Llevo tantos años cuidando esta higuera y cavando alrededor y sigue sin dar fruto. Y a veces tenemos que escuchar la voz de otro que nos dice, bueno, mira, espera un año más y si al año que viene no da fruto la cortamos. Y al año que viene, si no ha dado fruto, esa voz ojalá volverá a venir, ¿no? Y dirá, pues vuelve a cavar. Porque nunca sabemos cuál es el momento de cada persona, porque no siempre las cosas son tan sencillas,
porque no sabemos las batallas que cada uno está librando, incluidos nosotros mismos, ¿no? Y a veces somos muy dados a desesperar, a tirar la toalla. Cuando cuidamos algo, no lo damos por perdido tan fácilmente, ¿no? Y creo que es una manera de vernos muy reflejados, por ejemplo, igual en Juan 21, cuando Jesús pregunta hasta 3 veces a Pedro si lo quiere, ¿no? ¿Me quieres? ¿Me amas? Sí, tú sabes que te quiero. ¿Me amas? Tú sabes que te quiero. Bueno, no solamente no le valió con preguntárselo 3 veces, sino que cuando parecía que Pedro lo había entendido, pues sígueme. Entonces se vuelve atrás y ve al discípulo al que Jesús amaba y le dice, bueno, ¿y este qué pinta aquí? Otra forma de violencia, por cierto, ¿no? Pues Jesús es el que no tira la toalla, jamás, ¿no? Jamás. Incluso aunque en algún momento se desespere. Hay otro pasaje que me encanta de Jesús, que es cuando maldice a una higuera porque dice el texto que no le estaba dando higos y Jesús tenía hambre. Y el texto añade, la higuera no daba higos porque no era el tiempo de los higos. Me parece un texto espectacular para que seamos realistas con nosotros mismos y para animarnos, ¿no? Eso nos puede pasar y nos va a pasar varias veces. La cuestión es que eso no sea la tónica habitual de nuestra vida y que tengamos la suficiente ternura y la suficiente paciencia con nosotros mismos y con los demás para decir, bueno, no pasa nada, perdona, me he equivocado o he tenido un mal momento y seguir adelante, ¿no? Judas no pudo con eso, Judas no pudo tener paciencia para seguir adelante porque tanto Pedro como Judas le traicionaron exactamente igual, pero uno tuvo paciencia consigo mismo o supo esperar o se fió de quien le esperaba, ¿no? A Judas le costó más y ojalá nosotros seamos referencias para otros, para esa paciencia, para ese no desesperar. Bueno, y por último, cuidar es un modo de responder al mal. Creo que el cuidado es un gran antídoto contra el mal que nos ronda de 1000 formas, ¿no? Nos ronda de muchas maneras. El cuidado también nos hace distinguir dónde conviene estar y dónde no, dónde hay que permanecer y dónde no, con qué personas hay que seguir y dónde son tóxicas y ya no. Como una manera de cuidado propio y de cuidado ajeno también, ¿no? Por ejemplo, durante los 3 años de la vida pública Jesús no tuvo ninguna oportunidad de ir a hacer un milagro ante Herodes, que era el top. Bueno, pues fue un mal marketing, visto desde esas claves, ¿no? Pero quizá Jesús tuvo la sabiduría y la intuición de saber que allí no tocaba, aunque todo pareciera que sí. Eso también es luchar contra el mal, eso también es tomar opciones de dónde estamos y dónde no queremos que nos asocien o que nos utilicen, ¿no? Luchar contra el mal, tener cuidado, es ser también de alguna manera José de Arimatea, Nicodemo. Quizá no nos atrevemos a plena luz del día, pero en lo que podamos, quizás somos discípulos de la noche, de la última hora, pero tenemos suficiente ternura, suficiente delicadeza y valentía para acercarnos de noche y cuidar el cuerpo muerto de un amigo y que no quede en la fosa común. Eso también es luchar contra el mal, o el luchar contra el mal de las mujeres que seguían a Jesús de lejos. ¿Es poco seguirle de lejos? Bueno, hay momentos en los que no se puede hacer más y es un modo de cuidado, ¿no? Pero es una manera también de decir dónde estamos cada uno y por qué apostamos. En el fondo, como decíamos antes, pues es una manera de elegir los pesos de nuestra vida y de decidir a qué voy a dar más peso en estos días de Pascua y en este nuevo resucitar que se nos regala cada año. Ojalá seamos personas de cuidado, que nos dejamos cuidar, que elegimos la ternura y no la violencia, que eso poco a poco nos va a ir descentrando sin más porque vamos a poner al otro por delante de nosotros mismos con entereza, sin infantilismos, sin pasar factura y generaremos unas relaciones distintas, ¿no? Como pasaba con la mujer del perfume en Betania que quebró ese perfume caro y precioso en los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. Dicen que la casa se llenó de su perfume. Que quien llegue donde nosotros estamos también huela que aquí nos cuidamos y que elegimos el cuidado aunque nos equivoquemos tantas veces. Pues feliz Pascua, feliz cuidado. Ojalá que nos podamos ayudar a cuidar unos a otros cada vez un poquito más.